¿Qué tal si te dijera que Ferrari alteró el auto de Hamilton sin su permiso? ¿Qué tal si te dijera que el 7 veces campeón mundial fue saboteado por su propio equipo justo en la carrera más importante del año? Lo que pasó en Monza no fue solo un error técnico, fue una traición. ¿Hasta dónde llegan las grietas dentro de la escudería? Desde el primer momento del fin de semana, algo no le cuadró a Hamilton. Las sesiones libres mostraron un auto impredecible. La parte trasera del SF25, que en las últimas carreras había empezado a ofrecer señales de estabilidad, se había vuelto nerviosa, agresiva, casi salvaje. Para cualquier otro piloto, quizá esto pasaría como una simple falta de adaptación al trazado de alta velocidad, pero no para Hamilton. Con más de 300 grandes premios a cuestas, sabía perfectamente cuando un auto hablaba diferente, y esta vez el mensaje era una advertencia. El sábado de clasificación confirmó sus sospechas. Hamilton no pudo extraer el rendimiento que había anticipado. A pesar de mostrar un ritmo decente en ciertos sectores, quedó atrapado en la Q2, 10º en la parrilla, en Monza, en la carrera más importante del año para Ferrari. Un resultado que, para muchos, podría pasar como un simple día desafortunado. Pero, para quienes conocen la historia del británico, su lenguaje corporal, su lectura de carrera y, sobre todo, su manera de proteger la información que no quiere exponer de inmediato, fue el primer síntoma de algo mucho más profundo. Y entonces llegó el domingo. Con una salida limpia y precisa, comenzó su remontada desde la 10ª posición. No fue una carrera de milagros ni de errores de otros pilotos. Fue una ejecución quirúrgica, vuelta tras vuelta, adelantamiento tras adelantamiento. Un Hamilton completamente centrado, que parecía haber encontrado una manera de domar una máquina que se resistía a cooperar con él. Cada paso hacia adelante no era solo un avance en posiciones, era un acto de resistencia silenciosa, una declaración muda de que, pese a las condiciones, él seguía en control. Y cuando cruzó la línea de meta en la 6ª posición, su mensaje fue breve, frases cortas, sin escándalos. Sin señalar culpables, dejó caer solo una frase que, despojada de contexto, parecía anodina. Me sentí al mando del auto. Fue duro volver al P6, pero fue grandioso. Pero dentro del box de Ferrari, esas palabras resonaron como dinamita. Porque quienes sabían lo que había pasado bajo el cofre, entendieron de inmediato que no era una celebración, era una acusación, un código cifrado que decía, esto lo hice solo, lo logré a pesar de ustedes. Esa fue la verdadera explosión de Monza. No un accidente, no una sanción, no una polémica entre pilotos. Fue una ruptura silenciosa entre un campeón del mundo y el equipo de automovilismo más legendario. Una fisura en el corazón de la escudería, justo en su catedral, justo frente a sus fieles. Y lo más impactante no fue que Hamilton lo dijera en voz alta, sino que ya no le importaba si lo entendían. Porque el mensaje no era para ellos, era para el mundo. Y esa fue apenas la primera grieta visible. Tras la carrera, en el protocolo técnico habitual que tiene lugar en el garaje, los ingenieros comenzaron a revisar los datos de telemetría del SF25 número 44. Hasta ese momento, los números ya mostraban algunas inconsistencias que no terminaban de explicarse por el comportamiento en pista. La degradación de los neumáticos traseros, el balance en frenada y la inestabilidad en los cambios de dirección eran síntomas claros. Pero nadie en el entorno cercano de Hamilton comprendía su origen. Ni su ingeniero de pista, Riccardo Adami, ni el propio piloto tenían registros de haber solicitado una configuración tan agresiva. Fue entonces cuando Frédéric Vasseur, director del equipo Ferrari, pidió una revisión más profunda. Lo que encontraron fue devastador. El auto de Hamilton había sido modificado estructuralmente, y lo más grave, sin que él ni su entorno técnico lo supieran. En la Fórmula 1, intervenciones de ese tipo requieren no solo una autorización oficial, sino un proceso de validación múltiple. No hubo ni lo uno ni lo otro. Fue una acción unilateral, oculta y potencialmente peligrosa.
Los cambios fueron dos, pero el impacto de ambos es suficiente para causar pánico, desarmar la confianza de un piloto. Primero, la parte trasera del auto había sido reducida a 3 milímetros. En una categoría donde milésimas de segundo separan el éxito del fracaso, 3 milímetros cambian por completo la forma en que el auto transfiere peso, traza y responde al pasar por pianos o cambios de elevación. El segundo cambio fue todavía más técnico, un aumento en la precarga del diferencial. Esto afecta directamente cómo el auto distribuye el torque del motor entre las ruedas traseras en curva, y para alguien como Hamilton, que domina cada milímetro del circuito con precisión quirúrgica, cualquier alteración no deseada en esa área es como conducir a ciegas. Ambos cambios volvieron lo que debería ser un auto predecible y progresivo en un comportamiento impredecible, violento, errático. Para el espectador común, esto puede no traducirse en algo visible, pero para un piloto de Fórmula 1, es la diferencia entre competir con una herramienta afilada o con un arma rota. Y aquí se abre una pregunta que aún no tiene respuesta pública, pero que retumba en todo el paddock. ¿Fue un error? ¿O fue un acto deliberado? Porque estas decisiones no se toman solas. Alguien las ejecutó, alguien las autorizó, y alguien decidió no informar a Hamilton. La investigación interna de Ferrari, por ahora, ha mantenido en silencio quién fue el responsable directo. Pero lo que se sabe es que esa modificación no formaba parte del plan técnico oficial para Monza. Hamilton no necesitó elevar la voz. No hubo gritos, no hubo explosiones. Solo una actuación brillante bajo condiciones desfavorables y una frase cuidadosamente diseñada para que el personal involucrado entendiera que él ya sabía lo que había pasado. El problema para Ferrari es que esta vez el piloto no se quedó callado. Esta vez el daño ya estaba hecho. Y a diferencia de años anteriores, cuando las disputas internas se cubrían con una capa de profesionalismo y discreción, esta vez la grieta fue pública. Todo el paddock ya habla de sabotaje, y eso, en el mundo de la Fórmula 1, es mucho más peligroso que cualquier penalización. Porque cuando un piloto como Hamilton empieza a desconfiar de su equipo, lo que sigue no es una simple discusión técnica. Lo que sigue es una guerra silenciosa. Y Ferrari, a estas alturas de la temporada, no está en posición de librarla. Las palabras de Lewis Hamilton después de cruzar la meta en Monza pasaron casi desapercibidas para el espectador promedio. No hubo quejas abiertas, no hubo acusaciones, solo una frase breve y aparentemente positiva. Me sentí al mando del auto. Fue difícil volver al P6, pero fue grandioso. Ferrari ha estado atrapada en una paradoja durante años. Tiene recursos, talento, infraestructura y el apoyo más apasionado del planeta, pero su mayor enemigo siempre ha sido interno. Los casos de sabotajes técnicos, errores y pit stops, malas decisiones estratégicas y tensiones entre pilotos forman parte de una historia que se repite con distintos protagonistas. Desde la era post-Schumacher, la escudería no ha logrado construir una cultura organizacional verdaderamente estable. La respuesta puede ser incómoda: miedo al conflicto interno. Porque cuando un equipo está fragmentado en silos, cada departamento opera con sus propios intereses. Aerodinámica se pelea con ingeniería de pista, la estrategia discute con los pilotos. Y la directiva, para evitar una guerra abierta, opta por la inmovilidad. Esto crea los entornos donde ocurren errores como los de Monza, donde alguien toma una decisión sin consultar y luego nadie asume responsabilidad. Y en medio de todo esto está Lewis Hamilton, un piloto que, a diferencia de quienes lo precedieron en Ferrari, no está dispuesto a aceptar estas condiciones como normales. No llegó a Maranello para sumar puntos, llegó para ganar, llegó para dejar un legado, y no se va a quedar en un lugar que no comparte esa misma obsesión. Ferrari está en una encrucijada. O rompe con los patrones de siempre y se convierte en un equipo del siglo XXI en gestión, comunicación y toma de decisiones. O seguirá siendo un equipo atrapado en sus propias leyendas. Monza no fue un accidente, fue un espejo, uno que le muestra a Ferrari lo que realmente es hoy.
La pregunta ahora es si tendrán el valor de mirarlo de frente o seguirán rompiéndolo carrera tras carrera. Hamilton, tras años de dominio y después del desgaste emocional en Mercedes, llegó a Ferrari no por nostalgia ni por marketing. Llegó bajo una promesa: construir un proyecto ganador a partir de las ruinas de un gigante dormido. A los 40 no tiene tiempo que perder. Cada carrera que pasa sin una estructura consistente detrás es una oportunidad perdida. Y Mansa dejó claro que la situación dentro de Ferrari está lejos de ser lo que él necesita para cerrar su legado con otro título mundial. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Alzará la voz Hamilton dentro del equipo y exigirá una reestructuración inmediata? ¿O este será el punto en el que empiece, en silencio, a planear su salida? Porque si algo ha demostrado Hamilton en su carrera, es que no espera indefinidamente. Cuando McLaren dejó de ser competitiva en 2012, se fue. Cuando Mercedes le ofreció un proyecto ambicioso, confió y apostó. Y ahora que Ferrari empieza a mostrar síntomas de disfuncionalidad estructural, no se quedará de brazos cruzados esperando a que las cosas se arreglen solas. Las próximas semanas serán críticas. Dentro del paddock ya se habla de reuniones privadas entre Hamilton y Frédéric Vasseur. Algunas fuentes cercanas al equipo incluso sugieren que a Lewis se le ha ofrecido mayor control sobre la dirección técnica del auto. Algo inédito en la historia moderna de Ferrari, que tradicionalmente ha sido reacia a dar poder a sus pilotos. Pero la escudería sabe que no puede permitirse perder a su principal activo competitivo. Por otro lado, Hamilton también está enviando señales hacia afuera. Su entorno ha reactivado canales informales con viejos contactos en Mercedes y Aston Martin. No como una amenaza directa, sino como una manera sutil de recordar que su nombre sigue siendo valioso. Y si Ferrari no responde a tiempo, hay alternativas viables. Pero más allá de los movimientos políticos, está la dimensión emocional. Para Hamilton, este proyecto significó más que competir. Fue una oportunidad para emular a su ídolo, Michael Schumacher, y devolverle a Ferrari la gloria perdida. Cada vez que se pone el mono rojo, lo hace con una carga simbólica que va más allá de los puntos o de los podios. Monza no fue solo una traición técnica, fue un golpe a esa narrativa personal, a ese sueño que parecía empezar a tomar forma. Ahora, tras la explosión, lo que viene es incertidumbre. Si Ferrari quiere retener a Hamilton, tendrá que transformarse desde adentro. No bastarán los discursos, no bastarán las promesas. Necesitan tomar decisiones firmes, sellar las filtraciones internas, definir una dirección técnica clara y recuperar la confianza del piloto que ha puesto su legado en juego por un proyecto que empieza a mostrar grietas. Las siguientes carreras serán una prueba de fuego, no solo para el SF25 en pista, sino para la cultura interna de Ferrari. La relación entre piloto y equipo ha quedado herida, pero no está rota, aún.